Bueno, es la historia, que no tengo tiempo, voy a contar a toda hostia. Es que hay que decir muy rápido. Bueno, esta es la historia de Beñardo y Cachali, que vivían con sus padres y los dos iban, Bernardo y Catalina, súper difícil, ¿no? Decir Bernardo y Catalina, ¿no? Beñardo y Cachali, nombre de niños, no. Iban a la escuela y un día les dice la madre, al primero que venga a la escuela le voy a regalar un vaso de leche. Y llega primero, ¡pum! Beñardo, ¿y dónde está mi leche? ¿Dónde está mi leche? Mira, allí la tiene, en aquel armario. Ve y cógela. Se va a poner el armario y por el pasillo. Abre la puerta del armario. ¡Y! Aquí no hay leche, ¿eh? Sí, 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 mira más adentro y le encontrarás. Abre la puerta, mete la cabeza más adentro. Llega su madre por detrás y ¡no! Le corta la cabeza con un cuchillo, le abre las tripas, las mete debajo de la cama y una cha 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 cha. Y lo mete en la cazuela para preparar la comida. Un guisado. Llega su hermana Cachali y dice, ¿dónde está mi leche? ¿Dónde está mi leche? Mira, tu hermano no ha llegado todavía y ahí lo tiene. En el armario. Bajo del pasillo. Pero al pasar por la cocina donde ve la mano de su hermano cociéndose, la cara toda arrugada así, se asusta tanto que empieza a llorar, que su madre está callada, si no te hacen bien tú irás a la cazuela. Y ahora llévale la comida a tu padre al bosque. Cachali coge la cazuela y se adentra en el bosque. Y entonces aquí hay dos versiones. ¿Verdad? Es interactivo. Ocurre lo mismo, cambia el personaje, pero ocurre lo mismo, ¿eh? Ya lo votó. En una versión aparece la abuelita y en otra la Virgen María. ¿Quién más? La abuelita. Mayoría silenciosa. La Virgen es la única abuela. No, os explico. Es una cuestión de espectáculo. La peña dice, la Virgen María está más al culo, la Virgen. ¿No? No tiene que ver con la religión, sino con el espectáculo. ¿Cómo aparece una abuelita? Lo pone en el guión. Clásico. ¿Ven la abuelita? Claro. ¿No? En ningún periódico sale, ¡ah, ha aparecido una abuelita! Bueno, si estaba perdida 2 semanas, sí, te lo digo. Pero si aparece la Virgen, película, el Papa, el Rey va a visitar a no sé qué, tal, ¿no? ¿Qué prefieres, la abuelita o la Virgen? La Virgen. Además, esta es como la democracia. Yo soy muy demócrata. Yo pregunto para dar la oportunidad de decir vuestra opinión. Que la tenga en cuenta es otra cosa, porque es ella. Entonces, va Cachali por el bosque y de repente se abren los cielos y se oye el orfeo nos tierra, ¿no? Y aparte la Virgen ahí, como en el Padre Murillo, ¿sabéis? Escuela sevillana, no sé, cosas así, los angelitos. Bajando la Virgen. Entonces le pregunta qué es lo que le ocurre para que estuviese así llorando, ¿no? Y ella le explica todo esto. Estate tranquila que yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Cuando llegues donde tu padre, recoge los huesos que le eche. Y entonces tu padre te preguntará, ¿para qué quieres los huesos? Y tú tienes que responder, para jugar. Después, con los huesos, regresa a casa y haz un agujero en la huerta. Y allí planta los huesos. Y entonces aparecerá tu madre. Y tu madre te preguntará, ¿qué estás haciendo? Y tú tienes que responder, plantando ajos. Y ella responderá, plántalos, que los necesitamos. Bueno, la Virgen, bueno, me voy, que tengo prisa, tengo la gente apretada, año para la Virgen, pero la fiesta de agosto, se va. La Virgen llega donde su padre, hombre, qué horror, la comida, un niño no empieza a comer las cosas así, los cartílagos más, las orejas, las cocochas, los ojos así con la grasilla que tienen los ojos, las crascas y sale un liquidillo así, venga los huesos y los huesos para un lado, para
qué quieres esos huesos? Para jugar. Ah, está bien. Lo recoge todos, regresa a casa y allí hace un agujero en la huerta y estando así, ¿qué estás haciendo? Plantando ajos. Ah, plántalos. Lo tapa todo bien y se van a dormir. Al día siguiente, donde habían plantado los huesos, creció un árbol enorme y encima del árbol Beñat, con una espada en una mano y en la otra una naranja redonda, reluciente, fresquita. Cuando la vio el padre, ¡ay, mi querido Beñardo! ¿Ya me das esa naranja tan reluciente, tan redondita, tan fresca? Sí, claro que te la daré, pero si saltas por encima de la espada 3 veces. El padre saltó una vez, saltó 2 veces, y a la tercera vez, ¡ras!, le cortó la cabeza. Toda la huerta chonando. Y entonces apareció la madre igual. ¡Ay, mi querido Beñardo! ¿Ya ves esta naranja tan reluciente, fresquita, tan redonda? Sí, claro que te la daré, pero si saltas por encima de la espada 3 veces. La madre saltó una vez, saltó 2 veces, y a la tercera vez, ¡ras!, le cortó la cabeza. Me el cuerpo por allá, no he visto nada. Y apareció Cachalín igual. ¡Ay, mi querido Beñardo! ¿Ya me das esa naranja tan reluciente, tan bonita? Sí, claro que te la daré, pero si saltas por encima de la espada 3 veces. Ya, y luego me cortas la cabeza como los padres, ¿no? A ti no te la voy a cortar. ¿Quién se fía de su hermano? Y visto lo visto, pero la naranja estaba tan reluciente, tan fresquita, tan redondita, que Cachalín decidió saltar. Cachalín saltó una vez, saltó 2 veces, y a la tercera vez también saltó. Y a partir de entonces vivieron felices y contentos, yendo a la escuela cuando querían, organizando fiestas con los Ayekan, Tabueme, Guri Piña Juaniche, Gure Chepe Chepe Scarra Mesura, de Binguseya, Yasura.